Buenos días, les doy la bienvenida a una nueva sesión de análisis de coyuntura que DESCO organiza cada semana, hoy martes 5 de mayo de 2026. En esta sesión vamos a conversar sobre el desplome educativo, esto a propósito de la reciente crisis en uno de los programas emblemáticos de Pronavec, Beca Bicentenario a raíz de su desfinanciación, que da cuenta también de un proceso más complejo de crisis institucional. Para tener una mayor claridad sobre esta crisis en el sistema educativo, nos acompaña Flavio Figalo. Él es licenciado en Sociología y magíster en Política y Gestión Universitaria por la Pontificia Universidad Católica del Perú, en donde se ha desempeñado como coordinador de la Dirección de Asuntos Académicos. Flavio ha sido consultor del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, del Ministerio de Educación, la Defensoría del Pueblo y la Agencia Española de Cooperación Internacional. Además, ha sido viceministro de Gestión Pedagógica en el Ministerio de Educación entre el 2014 y el 2016. Ha sido asesor del Congreso de la República en temas de educación y cultura, coordinador de proyectos educativos financiados por el BID e investigador de DESCO. Flavio cuenta con una amplia experiencia en la docencia, en la investigación, formulación, análisis y evaluación de proyectos. Gracias, Flavio, por acompañarnos. Te dejo en el uso de la palabra por 30 a 40 minutos. De nada, Jocelyn, gracias a todos por la invitación. Yo voy a utilizar, digamos, un PowerPoint para apoyarme. Vamos a compartirlo de una vez. Yo me voy a centrar primero, digamos, no primero, sino me voy a centrar en el tema de la educación superior, ¿ya? Pero antes de entrar a la educación superior voy a decir algunas cosas sobre la educación básica, ¿no? Y el título, digamos, no de la presentación esta, sino de la presentación que tienen ustedes, que es el desplome del sistema educativo. Le puse desplome por este tema de la caída del puente hace unos años, digamos, en este asunto de la municipalidad, que en realidad no es más que el derrumbe del sistema educativo en realidad, pero que nadie quiere reconocer ni nadie lo dice con esas palabras y lo tapan de cualquier manera, ¿no? En la educación básica, ¿no? Lo que está pasando es un drama terrible, ¿no? Si se quiere. Es un drama que por un lado tiene que ver con un descuido de los procesos formativos que ha hecho que las mejoras de los indicadores de aprendizaje no hayan tenido, digamos, una evolución como deberían haberlo tenido. Recién estamos recuperando los niveles de aprendizaje previos a la pandemia, cuando deberíamos haber saltado ya mucho más rápido hacia adelante. Las políticas educativas que se han dado en los últimos años no han rendido frutos en este sentido, pero sí lo han rendido en términos de el bienestar, si se quiere, del magisterio, ¿no? Es decir, los salarios han aumentado, el número de docentes nombrados ha crecido, hay más docentes nombrados que plazas en el sistema educativo actualmente, ha sido aprobada, digamos, una ley de pensiones también para los docentes que va a romper las barreras, digamos, de los sistemas de pensiones en el país y va a generar, digamos, una cantidad, va a obligar a una asignación de recursos extraordinaria, no tiene precedentes, si se quiere, ¿no? Y sobre la cual, digamos, está hablando mucho de sus efectos y sus impactos sobre el tema de la economía y el déficit fiscal, ¿no? En fin, digamos, hay cambios en el magisterio, pero no hay cambios en lo que se refiere a la calidad de educación. Respecto de otros procesos internos del sistema educativo, digamos, las discusiones han sido, por decirlo, poco significativas, aunque puedan ser muy sonadas, como los temas de la educación sexual integral, por ejemplo, ¿no? En fin, creo que la educación básica en cierto sentido, está paralizada, ¿no? En lo que se refiere a su evolución hacia adelante. Podríamos conversar o podría conversar en otro momento con más detalles sobre ella, pero quiero por el tiempo además y por mi experiencia centrarme más en lo que refiere a la educación superior. Entonces, ¿qué cosa es lo que tengo para presentarles, ¿no? Un poco cuál es el presente, si se quiere, de la educación superior, ¿no? Lo que yo veo es que hay una alianza populista o mercantilista que impulsa a la educación superior actualmente, ¿no? Que está impulsando los cambios.
¿no? Y que están aliándose unos con otros, ¿no? En el sentido de no mejorar, si se quiere, la educación superior, sino más bien aprovecharse de los temas de educación superior para sus propios fines. Una de las cosas que se ha producido, o con uno de sus efectos, tiene que ver con la ausencia de regulación, el tema del control de calidad y la ausencia de regulación, ¿no? Que tiene su correlato, digamos, en la transformación que ha sufrido la SUNEDU, la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria, que ha sido recompuesta de tal manera que se ha convertido, digamos, en una institución que en realidad no ejerce lo que supuestamente debería ejercer, es decir, el control de la calidad. Es más, se están creando un sinnúmero de universidades y hay un sinnúmero y hay otras universidades que fueron cerradas y no licenciadas que siguen funcionando con una serie de medidas que les permiten, digamos, mantenerse mientras buscan y encuentran el licenciamiento. Es decir, hay una vuelta, si se quiere, de todas aquellas universidades o intereses que estaban metidos en el sistema universitario hacia recuperar, digamos, las posiciones que tenían antes. La educación universitaria privada es la que más ha crecido, más que la educación pública, ¿no? Que se ha mantenido más bien estática. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. La otra es que la autonomía de la universidad se ha descompuesto, es decir, los temas de la política universitaria, la regulación, la negociación de las universidades respecto de su futuro, particularmente en el caso de las universidades nacionales, ¿no? Se ha convertido, digamos, en una se ha desarticulado. Una cosa que ocurrió o que se pretendía con la reforma universitaria era lograr que las universidades tuvieran una capacidad de negociación, ¿no? Y una relación con el MEF y con el Ministerio de Educación que les permitiera generar mejores condiciones para su funcionamiento y mejoramiento de la calidad. Con la desarticulación de la política, lo que se ha generado es de nuevo un sistema en el cual cada universidad lucha por lo suyo, ¿no? Y no hay, digamos, un frente común, ni hay una negociación colectiva que les permita obtener, ¿no? Los beneficios que requieren o las inversiones que se requieren para mejorar. Más bien lo que tienen es un aumento de las cargas de responsabilidad sobre el funcionamiento interno de la universidad que les crea una serie de problemas, como veremos también más detalle en la siguiente. La otra es la privatización y la universidad pública, ¿no? Una cosa que ha ocurrido con la reforma y con el manejo de los últimos años es que la universidad pública se ha estancado y la privatización en el sentido del crecimiento de las universidades privadas, particularmente las que tienen fines de lucro, ha sido espectacular, ¿no? Han arrasado, digamos, en términos de matrícula y han multiplicado su presencia en los distintos espacios del país y regiones del país y continúan creciendo rápidamente, ¿no? El financiamiento de la educación superior, ¿no? Si bien ha habido un aumento más o menos moderado en los últimos años, ¿no? En lo que se refiere a temas más vinculados a lo de calidad, diría yo que hay esta relación con el COAR, con los colegios de alto rendimiento, que de alguna manera apuntan a mejorar la punta del iceberg, si se quiere, de lo que es la educación pública, ¿no? Los programas de beca 18 y los programas de beca generación del Bicentenario, ¿no? Eh, la universidad pública, puesto ahí también es una beca en el sentido de que no, es gratuita, ¿no? Sin embargo, la cantidad de vacantes de la universidad no ha aumentado significativamente, con lo cual ha permanecido, digamos, ahí más bien estancada en términos de sus posibilidades de generar mayores condiciones de acceso, es decir, más que la oferta educativa pública se ha mantenido estancada, ¿no? Lo otro es el tema del regreso de la educación a distancia, ¿no? Sobre la cual hubo enorme discusión sobre hasta dónde debe ir y en qué programas y qué calidad es la que representa y cómo fiscalizarla o cómo supervisarla, ¿no? Sobre la cual todavía no hay mayor claridad, pero que ha generado una expectativa, sobre todo en las universidades privadas, sobre posibilidades de desarrollo hacia adelante, ¿no? Al respecto, habría que decir que la educación a distancia en otros países, por ejemplo en Brasil, en manos de la educación privada, ha permitido, digamos, una expansión enorme también, adicional a la que tenían anteriormente, ¿no? Pero no necesariamente de calidad.
Lo otro es el abandono de la formación superior técnica y pedagógica, ¿no? Todo el tema se concentra en la educación superior universitaria o las preocupaciones. No hay, digamos, una política, una mirada seria sobre los temas de formación superior técnica y pedagógica. Y esto es muy significativo porque ahí hay precisamente un conjunto de necesidades de formación, una serie de demandas, digamos, de la sociedad, ¿no? Y del sistema productivo que no están siendo atendidas por este lado, ¿no? De otro lado está el desacoplamiento del sistema productivo y la formación superior. Es decir, por un lado, la formación superior no se vincula con el sistema productivo, no hay ninguna eh, tipo de relación o de políticas que busquen, digamos, ciertos niveles de convergencia, ¿no? Tampoco hay un acoplamiento, si se quiere, con el sistema de ciencia y tecnología tampoco. ¿No? No hay la educación superior como movilidad social, en realidad es más producto de, de las- de lo que pasa en algunas universidades que parte, digamos, de una lógica de funcionamiento del sistema. El tema de ciencia, tecnología e innovación está también desarticulado, ¿no? No hay las universidades, si bien ha mejorado, si se quiere, las capacidades de investigación, sin embargo, eso no significa que esté vinculado a las demandas y necesidades del país. La otra es la experiencia fallida en el licenciamiento de institutos y escuelas, ¿no? O sea, tenemos licenciamiento de universidades, pero no lo tenemos, digamos, en los institutos tecnológicos, pedagógicos o CERPROS también, ¿no? Y el Catálogo Nacional de la Oferta Formativa, que es un tema bastante técnico, que tiene que ver con cómo se organizan los sistemas de formación técnica, se han hecho sin participación de las organizaciones privadas, con lo cual la vinculación entre el sistema formativo técnico y la demanda privada tampoco está fuertemente organizada. Eh, Ese es el presente, si se quiere, ¿no? Esa es la situación de las universidades. Habría que agregar ahí todo este tema de la creación de universidades que se ha producido en los últimos años, esta especie de gran gran movimiento de los congresistas para crear universidades ahí donde los pueblos lo reclamen, digamos, ¿no? Sin que haya ninguna visión respecto de que sea posible, de las necesidades existentes, etcétera. No se han creado más de 40 universidades, con lo cual el sistema público ha crecido en términos de número, pero creo que los efectos van a ser negativos respecto a los temas de calidad, ¿no? Y respecto a los temas de demanda presupuestal, que también es otro tema que es importante. En el futuro inercial, digamos, si esto sigue esa lógica, lo que tenemos es, más bien en las universidades públicas, un proceso de politización y crecimiento inorgánico, ¿no? O sea, un papel más demandante, si se quiere, de la política pública y un crecimiento inorgánico sobre esta creación de universidades. La universalización da en el papel, es decir, tenemos más universidades, pero no va a haber, digamos, un proceso de incorporación muy importante de mayores estudiantes. La otra es que la universidad, eh, se crean universidades a la vuelta de la esquina, digamos, ¿no? O sea, y esta situación es en realidad eh, desestructura la lógica de funcionamiento de las universidades a nivel regional, ¿no? En lugar de fortalecer las universidades regionales importantes, ¿no? Y generar, digamos, un conjunto de filiales, lo que se está haciendo es abrir universidades por doquier, un poco para arrancharse lo que es en muchos sitios el tema del canon. El canon se reparte en función del número de universidades públicas que hay, y por tanto crear una universidad genera también inmediatamente la posibilidad de acceder a un recurso que beneficia directamente a un grupo de personas vinculadas políticamente con quienes están ahora, digamos, en el poder. La otra es la pérdida de calidad y estancamiento del sistema educativo público, ¿no? Baja innovación y tradicionalismo en el funcionamiento interno de las universidades públicas. Es decir, más problemas en las universidades públicas, menos posibilidades de desarrollo, menos posibilidades de presencia en la conducción del sistema universitario, si se quiere, ¿no? Y eso vale para todas ellas, a pesar, si se quiere, de los reclamos que hay de muchas universidades públicas al respecto y en particular de algunos rectores, ¿no? La rectora Gerí, con todos los problemas o con toda el perfil que tiene, digamos, y sin embargo ha sido una persona que ha reclamado, digamos, un poco de orden en los procesos
políticos y en los procesos legislativos de la universidad pública, ¿no? Pero sin que haya sido respondida de manera positiva. La otra tiene que ver con qué pasa con las universidades societarias, ¿no? O sea, hay una expansión creciente de matrícula y filiales, ¿no? O sea, están, digamos, copando el mercado, si se quiere, ¿no? Hay procesos de innovación sobre todo, digamos, en la gestión y en la organización interna que les está permitiendo, por ejemplo, figurar en rankings internacionales con universidades, ¿no? Que hacen y realizan investigación, ¿no? Y de hecho, digamos, hay avances, digamos, en esa dirección. Hay una caída habrá una caída de la calidad, ¿no? En la medida que las demandas de regulación en términos de enseñanza e investigación van a relajarse o tienden a relajarse, ¿no? O sea, no hay una preocupación grande por dar grandes saltos de calidad, sin embargo, ¿no? La otra es que hay una segmentación, hay universidades societarias de diferente tipo, ¿no? Se han construido, digamos, modelos que atienden a poblaciones con menores recursos, con recursos medianos y, y también población, digamos, con mayor recursos, ¿no? Entonces creo que ahí hay universidades, se han generado sistemas y modelos que atienden a distintos sectores de la sociedad, ¿no? Con diferentes niveles de calidad, estrategias, incorporación además de una población que antes no llegaba a la universidad, que es una población mayor de 25 años que entra a la universidad posterior a su experiencia laboral, ¿no? A medida que logran instalarse en el mercado laboral, ¿no? Invierten recursos en mejorar sus condiciones educativas, ¿no? Después hay universidades que llegan a Lima, las universidades de provincia que invierten en Lima, que es una plaza importante en el mercado educativo, ¿no? Y empresas que salen de Lima y que invierten, digamos, en las regiones y en muchas provincias de las regiones, ¿no? Entonces son una competencia importante para las universidades públicas que en realidad están ahí simplemente viendo qué cosa es lo que pasa. Las universidades asociativas, por otro lado, no crecen, ¿no? Tienen un crecimiento muy lento, hay poco crecimiento en términos de su matrícula, ¿no? No hay cambios importantes en su lógica de funcionamiento y su organización y en su presencia y en su peso, si se quiere, en las decisiones o en la política pública relacionada con la educación superior universitaria, ¿no? No hay mucha innovación en las universidades asociativas y hay una presencia creciente de universidades asociativas confesionales, es decir, digamos, que en realidad que están en manos de grupos religiosos, sean estos católicos o no, ¿no? Lo cual también le da una característica, un perfil particular a las universidades asociativas respecto a las demás, ¿no? Aunque no es en todos los casos, sin embargo, creo yo que esa es una cosa que está ahí presente, ¿no? Y que se convirtió más en una lógica de defensa de la universidad, esta vinculación con los grupos religiosos, ¿no? Sobre los institutos superiores pedagógicos, lo que tenemos es una caída. O sea, aquí hay una crisis de ideas, si se quiere. El Perú avanzó mucho y creó muchos institutos superiores pedagógicos por todo el Perú, ¿no? En la idea, digamos, de hacer, de generar condiciones para la ampliación del sistema educativo que han ido perdiendo fuerza en gran cantidad por el crecimiento también por la satisfacción de la demanda, por un lado, ¿no? O sea, hoy tenemos más maestros de los que necesitamos, si se quiere, y por otro lado, la presencia de las universidades también en la formación de docentes, ¿no? Entonces hay en realidad no se sabe muy bien qué hacer con los institutos superiores pedagógicos y terminar de reducirlos o concentrarlos o vincularlos incorporándolos al sistema universitario, ¿no? Ahí hay una crisis, si se quiere, de decisión, de ideas, de pensamiento al respecto. Respecto y son además institutos en general de baja calidad, ¿no? Los institutos superiores tecnológicos, ¿no? Hacia adelante, digamos, lo que tienen es, hay de todo, ¿no? Yo veo, digamos, ahí institutos superiores tecnológicos vinculados con tres circuitos, digamos, ¿no? De alta demanda tecnológica, de media demanda tecnológica y baja tecnología, ¿no? Y podría haber hasta un cuarto del más bajo, ¿ya? Y esto tiene que ver con institutos, también esto diferencia algunos pocos institutos públicos y algunos importantes institutos tecnológicos privados que están vinculados con las tecnologías en circuitos internacionales y que en realidad están en procesos de adaptación tecnológica de empresas importantes y grandes, mineras, agroexportadoras, etcétera, ¿no? Que, digamos, necesitan, digamos, de la formación
de cuadros técnicos para el desarrollo de sus actividades, ¿no? De otro lado, hay otro grupo de institutos que está más vinculado a los temas de mantenimiento, que están más bien manteniendo equipos de vieja tecnología, de segunda y tercera generación anterior, digamos, no futura, ¿no? Que son los que mantienen en pie el funcionamiento del sistema y de la organización productiva, si se quiere, ¿no? Y después hay otro grupo de institutos muy poco articulados con la demanda, que en realidad forman y generan grupos de egresados que si bien tienen títulos de educación superior, sin embargo estos no tienen ninguna validez en el mercado real cuando se trata, digamos, de temas de contratación, cosas por el estilo, ¿no? Entonces hay una poca desarrollo podría haber, digamos, esos institutos si se sigue en esta lógica, ¿no? Creo que esa es la situación y el futuro inercial en el sistema educativo de educación superior, que creo que hay que enfrentar, hay que cambiar de rumbo y si queremos, lo que queremos es crecer por encima del 4%, si queremos expandir la base productiva, si queremos aumentar la productividad, en fin, más y mejores bienes públicos, aumentar la presión, cualquiera de las cosas que quisiéramos hacer, necesitamos cambiar el sistema educativo para poder tener una base en términos de formación, de capital humano que permita enfrentar estas situaciones, ¿no? Aparte hay un entorno internacional cambiante, muy fluido, ¿ya? En términos de las organizaciones educativas, la forma en cómo se desarrollan los modelos educativos, ¿no? El papel que cumplen en la sociedad, etcétera, ¿no? Sobre los cuales nosotros no estamos participando y no tenemos, digamos, ningún vínculo ahí, no estamos presentes, digamos, en el escenario internacional de las dinámicas de la educación superior, ¿no? Hay un conjunto de tecnologías disruptivas que no están siendo incorporadas y no estamos eh, generando capacidades en el país que nos permita usarlas en función de las necesidades que se tienen, digamos, en la economía y en la sociedad. Hay los temas de calentamiento global que obligarían, digamos, a generar un conocimiento, nuevamente un conjunto de capacidades que permitan enfrentar los problemas que se generan y que crecientemente aparecen en el país, que tampoco son parte de los procesos, ¿no? Que se tramiten, si se quiere, en la educación superior, particularmente la universitaria, ¿no? Y hay una descomposición política en general también que de alguna manera afecta al sistema. Pero debemos enfrentarlos, necesita cambios importantes en el tema de educación superior, ¿no? Y aquí hay no una propuesta, pero sí, digamos, algunas ideas sobre qué futuro alternativo, ¿no? Uno podría pensar o uno podría imaginar, ¿no? En lo que se refiere a la educación superior, ¿no? Una cosa que creo que está en el tablero y que es una cosa que debemos pensar hacia adelante es este tema de la universalización de la educación superior, ¿no? Creo que hay que caminar en esa dirección, no solamente pensando evidentemente en la universidad, sino pensando en el conjunto de la educación superior, pero hay que diseñar, digamos, un camino, si se quiere, para este proceso de universalización en el tiempo. El tema es cómo se organiza y cómo se generan estas condiciones, ¿no? Una de ellas tiene que ver con la necesidad de acoplar los institutos tecnológicos con el sistema productivo y de extensión, ¿no? Y esto es importante porque, de alguna manera, la experiencia peruana, la cultura peruana de los institutos tecnológicos, particularmente los públicos, es que desarrollan capacidades en función de traer tecnología, ¿no? Para hacer cuyos que tienen solamente cabida, digamos, dentro del propio instituto y que no hay una vinculación de la formación tecnológica con las experiencias laborales, ¿no? O sea, hay una metodología de formación tecnológica que es esta formación dual que se hace, que es una formación que se hace en los institutos tecnológicos y al mismo tiempo en las empresas, que es la que en general da muy buenos resultados, ¿no? Da buenos resultados porque al mismo tiempo que están fuertemente vinculadas a las demandas productivas, ¿no? También desarrolla capacidades y experiencias laborales, ¿no? De los estudiantes que les permiten posteriormente incorporarse de mejor manera en el mercado de trabajo, ¿no? Esto no se, este tipo de estas fórmulas, digamos, no se desarrollan en el Perú, salvo en algunas instituciones en particular, como podría ser TechSoup o en Senati, si se quiere, ¿no?
pero en el sistema público esto no aparece. Entonces, los sistemas de formación tecnológica o técnica, ¿no? Están funcionando aparte de la realidad, por decirlo así, ¿no? Y con poca inversión tecnológica, por lo tanto, digamos, el desarrollo de las capacidades ahí no son necesariamente las que se demandan, o si se demandan, no están a la altura de las demandas tecnológicas que supuestamente se requerirían. Con lo cual, su vinculación con el sistema productivo, pues, es escasa, ¿no? Y poco efectiva. Y esto tiene efectos muy grandes, sobre todo en todas estas pequeñas empresas, eh, medianas empresas en el país, ¿no? Lo otro es el tema de gestión público y privada, ¿no? Eh, Ahí hay cambios, digamos, que hay que hacer, ¿no? O sea, hay que renovar, si se quiere, el sistema tecnológico, ¿no? Esto requiere cambios internos respecto de los docentes, por ejemplo, que están en el sistema, ¿no? Que necesitan ser docentes que estén más bien vinculados al sistema productivo, más y no, digamos, estos docentes permanentes en el sistema, sin vinculación con el sistema productivo, ¿no? El tema de la formación dual, de la que ya mencioné, y la flexibilización del catálogo nacional que tiene que ver con la vinculación con las organizaciones productivas. La otra es la certificación de competencias, ¿no? ¿Ya? Y este es un cambio importante que creo yo que sí se trabaja, pero no con la velocidad y con la importancia que debería tener, ¿no? Tiene que ver con las competencias adquiridas en la práctica, ¿no? Y cómo éstas se certifican y generan condiciones también para poder desarrollar competencias adicionales vinculadas también a los sistemas más formales de educación, ¿no? Y entonces dan valor a los conocimientos, si se quieren, y permiten incorporar, ¿no? A las personas dentro de un proceso educativo que le genere ventajas en términos de desarrollo de nuevas competencias, ¿no? La otra es el tema de la universidad distribuida, ¿no? Es decir, una de las cosas que uno podría imaginar en la situación actual, o sea, uno de los problemas que yo me imagino, digamos, es, bueno, estas numerosas universidades creadas por todo el país, ¿qué se hace con ellas? ¿No? O sea, ¿cómo es que se enfrenta a esta situación? Una cosa que ocurre en el sistema, en el Estado, en el sistema público, es que eso se crea y se va a quedar ahí, ¿no? Es decir, va a haber que tomar acción sobre ellas, ¿no? O sea, el Ejecutivo no puede dejar, digamos, de actuar sobre ellas, ¿no? Y dudo mucho que en el Legislativo se procesen leyes que anulen lo ya establecido porque se generarían condiciones muy complicadas. Por lo tanto, hay que tomar una decisión al respecto, ¿no? Entonces, una de las fórmulas que podría hacerse es generar en esos espacios, o sea, ver qué tipo de condiciones que permitan avanzar hacia la educación superior se pueden generar en esos espacios de tal manera que sirvan para desarrollar, por ejemplo, los estudios generales, generar un ciclo cero, ¿no? Convertirse en un centro de experimentación, ¿no? Ser un enlace para formación en línea, ¿no? En fin, qué tipo de rol van a jugar y cómo estos roles se deben vincular con las universidades regionales para poder darle sentido y para poder organizar el proceso formativo a nivel de las regiones, digamos, cómo se convierte esto, digamos, en un mecanismo o un sistema que permita manejar el desarrollo de la educación superior a escala regional, ¿no? Y darle, digamos, funciones distintas y de acuerdo a sus posibilidades, ¿no? La otra cosa tiene que ver con la multiversidad, una vieja palabra de unos especialistas en temas de educación superior, ¿no? Y ver también y pensar en que las universidades no tienen que ser todas hechas, digamos, de la misma manera, ¿no? Hoy la ley universitaria tiene un solo modelo de universidad, ¿no? Es decir, si no se sigue ese modelo, entonces no puede funcionar, no puede ser reconocida como tal. Y esto hace que muchas universidades generen condiciones que en realidad no son capaces de sostener en el tiempo, ¿no? Entonces hay que pensar en universidades que pueden estar más vinculadas a la enseñanza, otras más vinculadas a la investigación, otras más vinculadas a sistemas de desarrollo del conocimiento internacional, ¿no? Otras universidades, digamos, que estén en la nube y que se dediquen, digamos,
algunas cosas en particular o en línea, ¿no? Y definir en el sistema, particularmente en el sistema público, cuáles son las naves insignias, es decir, cuáles son las universidades en las cuales queremos nosotros desarrollar las mayores capacidades para el desarrollo de conocimiento y de la ciencia y la tecnología en la universidad que permita, digamos, cumplir un rol distinto al que se cumple hoy, ¿no? Y que es el rol que cumplen las universidades en las sociedades desarrolladas, ¿no? La otra es la incorporación de la inteligencia artificial y la formación personalizada en línea, ¿no? Hay avances muy interesantes en esto y que nosotros no estamos incorporando en el desarrollo universitario. Hay el tema de las certificaciones institucionales o el tema de financiamiento de la demanda, y aquí entra, digamos, en financiamiento de la demanda el tema de las becas, ¿no? Yo creo que el tema de las becas y la caída del financiamiento en el tema de las becas tiene que ver precisamente con lo que se ha hecho previamente respecto a aumentar los costos, ¿no? O aumentar, digamos, el presupuesto, ¿no? En el resto del sistema educativo, ¿no? O sea, en el Perú en los últimos años hemos nombrado aproximadamente 50.000 maestros más, ¿no? Hemos dado una ley de jubilación que va a multiplicar por 5 probablemente el presupuesto de jubilación de los docentes, porque son cerca de medio millón de docentes jubilados que hay, a los cuales hay que satisfacer la demanda, lo que la ley manda, ¿no? Hay una gran cantidad de docentes nombrados en la universidad y que han sido nombrados independientemente de sus méritos, que cargan a la universidad en términos no solamente financieros o económicos, sino también la cargan en términos de sus posibilidades de manejo y desarrollo hacia adelante, ¿no? Entonces, este tipo de problemas han generado una presión sobre el presupuesto que ha terminado que ha terminado con el colapso de lo que es el financiamiento por la demanda, ¿no? Entonces, se ha reducido enormemente la beca 18, no va a haber beca generación bicentenaria probablemente este año, ¿no? Y si la hay va a ser muy pequeña en el futuro, ¿no? Y eso tiene que ver precisamente con, bueno, cada vez hay menos recursos para manejar estos temas, ¿no? A pesar de que precisamente por las demandas que hay del resto del sistema educativo, ¿no? Y hay una digamos, una lógica de contención desde el Ministerio de Economía y Finanzas por contener el creciente gasto educativo que se ha producido mediante estas políticas que se han ido dando, ¿no? Eh, el servicio público-privado probablemente continúe expandiéndose, pero habría que ver, digamos, en qué tipo de regulación o qué formas de regularlo, ¿no? De tal manera que se convierta en un servicio público brindado por privados, si se quiere. Hay sistemas que funcionan de esa manera también, ¿no? Y hay que pensar, digamos, en modelos que permitan articularlo más sanamente, si se quiere, los procesos de universalización de la educación superior. Lo otro es el nuevo sistema de titulación y reconversión, ¿no? Creo que ahí hay una tarea que hacer, ¿no? Hay sistemas que nos permiten manejar de mejor manera eso y vincularlos homologarlos con sistemas, digamos, internacionales. El otro es el papel de las humanidades, del cual nadie habla y que todo el mundo considera que es precisamente lo que el país no necesita, ¿no? Y hay que discutir, digamos, cuál es el papel de las universidades, de las humanidades y y cómo las promovemos y cómo las incorporamos en lo que es el desarrollo del país. Y la otra, el tema de la participación en los grandes problemas globales, si se quiere, de los cuales también nosotros estamos ausentes y desvinculados y que necesitamos, digamos, incorporar en los procesos de formación y participación de las universidades en el futuro, ¿no? Y sobre eso creo yo hay que trabajar un cambio de lo que es todo el sistema de educación superior, ¿no? Y eso es, digamos, hoy yo preparado y a partir de eso, pues, listo para conversar. Gracias, Flavio, por este análisis detallado para no solamente referirnos al momento actual, ¿no? Sino también entender el porqué también de esta nueva crisis y qué reflexiones también necesitamos arribar para tener mayores alternativas de solución.
Entonces ya pueden ir interviniendo, pueden levantar sus manos y dejar comentarios también en el chat si es que no tienen la opción o no pueden abrir sus micros. Yolanda, adelante. Sí, buenos días. Muchas gracias por la presentación, Flavio. Mi pregunta va por algo que siento ausente en general en nuestras reflexiones. Bueno, yo soy maestra. En nuestras reflexiones cuando tocamos el tema de la educación, ¿no? Y desde una perspectiva de la educación como derecho y como la responsabilidad que tiene el Estado de garantizar una educación para todas y para todos y por lo tanto promover políticas para garantizar una educación pública, ¿no? A lo largo de la vida. Y tiene que ver con este aspecto que creo que ahora más que nunca, en este contexto de las elecciones, nuevamente emerge a la superficie como un imperativo, ¿no? Y es esta importancia que tiene la educación. Tú te has centrado en la educación superior universitaria, pero podríamos hablar de la educación básica también, de promover una educación intercultural y tener como algunos principios muy claros de, por ejemplo, romper con la segregación, ¿no? No lo has mencionado de manera explícita, has hecho una mención, por ejemplo, a los COAR, frente a lo cual yo estoy en absoluto desacuerdo, porque lo que promueve es la segregación. Pero regresando a la importancia de construir ciudadanía intercultural, me parece que la universidad ahí debiera de cumplir un rol fundamental, ¿no? Y no solamente para que la formación universitaria pueda promover que las y los estudiantes y los egresados puedan insertarse en el mercado de trabajo, sino también para que la universidad cumpla con la misión de proponer y construir alternativas radicalmente diferentes a los modelos de exclusión, a los modelos de injusticia en lo económico, en lo social, en los que vivimos hace mucho tiempo, ¿no? Gracias. Gracias a ti, Yolanda. Armando, adelante. Sí, gracias, Jocelyn. Muchas gracias, Flavio, por una presentación tan interesante que deja muchos elementos para discutir. Yo quería comentar sobre dos temas sobre los cuales me gustaría que tú reaccionaras. El primero es sobre, finalmente, hasta qué punto, ¿no? Los cambios que estamos viendo, ¿no? En el campo de la educación superior en el Perú forman parte de un proceso más global, ¿no? De transformación de la educación superior que tiene implicancias que algunas ya las estamos viendo, pero que otras aún no las podemos percibir claramente. Tú has señalado bien el tema de la inteligencia artificial y otros que están transformando, ¿no? La realidad, digamos, de la educación superior, no solamente en el Perú, sino en el mundo, ¿no? Cuando uno ve el avance de la virtualidad y ve en las noticias, ¿no? Que el junior de una de las familias más ricas de Perú ha abierto una superuniversidad en Estados Unidos y anuncia que va a ser una universidad completamente digital, que además va incluso a dar pregrado, es decir, desde cachimbos, todo va a ser virtual, lo cual parece una barbaridad, pero que sin embargo es la nueva aparentemente realidad. Y de la misma manera se pueden mencionar otros elementos como el declive aparentemente de las humanidades, ¿no? Que se da no solamente en el Perú, sino en otros países en donde la perspectiva ahora de la educación superior es qué es lo más práctico, qué es lo que me va a conseguir empleo. Y finalmente, pues, la idea de que de repente ya la educación superior en ese sentido ya no se ha convertido en un mecanismo automático para la mejora en términos económicos y sociales. Ya se habla abiertamente de que las actuales generaciones, ¿no? Que están en la educación superior o que están saliendo de la educación superior, van a ser probablemente la primera generación que a pesar de tener una mejor preparación que sus antecesores, que sus padres y abuelos, probablemente sus niveles de vida van a ser inferiores por una serie de factores que, bueno, obviamente es complejo discutir. Entonces, ¿cuáles son las perspectivas que hay ahí en ese sentido de cambio tecnológico que el Perú no va a poder escapar a esos procesos? Y el segundo punto que me gustaría hacer un poco de incidencia es, si toda esta crisis de la educación superior, si bien tiene elementos nuevos, también tiene algunos elementos de continuidad que se podrían relacionar a la, entre comillas, cultura peruana, ¿no? Esa Ujú. obsesión histórica por el cartón, ¿no? O la necesidad, digamos, de, si no puede entrar por la puerta,
entro por la ventana. Cuando uno ve una universidad que en 5 años ha sacado 30.000 magísteres y doctorados, es decir, ha sacado más títulos de posgrado que lo que sacó la Universidad Nacional de San Marcos en 500 años de historia, y no pasa nada, uno entiende que también esas universidades, con todo lo, entre comillas, para llamarlas de algún modo, con todo lo negativo que tienen, reflejan también una demanda. Es decir, hay un sector de la población que está dispuesto a jugar por esas reglas de juego. Y yo lo que quiero es mi cartón, y mientras más rápido, mejor. Y así no me necesariamente implica una verdadera preparación y capacitación. Es como yo me hice, es como mis padres me hicieron, es como nosotros nos hemos movido en la informalidad y jugando fuera de la cancha si es necesario y rompiendo las reglas, y así estamos. Y esa es nuestra mentalidad. Entonces, ¿cómo cambiar y transformar eso? Gracias. Gracias a ti, Armando. ¿Hay alguien más que desea intervenir ahora, sino para hacer un primer corte? Sí, creo que no. Listo. Flavio, sí, adelante. Ya, primero sobre lo que mantiene lo que dice Yolanda, digamos. Digamos, el tema, ese es el tema, si se quiere, cómo se atiende el derecho a la educación, ¿no? Y qué posibilidades y de qué manera es posible hacerlo y en qué plazo, ¿no? Y aquí lo que tenemos nosotros en el sistema educativo ha sido un proceso, digamos, no llamaría silencioso, pero sí sin prisa pero sin pausa, ¿no? De privatización del sistema educativo, ¿no? En Lima tiene el 50% de la educación es privada en Lima, para el 50% de las personas es privada, ¿no? En el Perú es 20% o casi 25% si no me equivoco. Estoy hablando de la educación básica, ¿ya? En el caso de la educación superior universitaria, 2/3 de la matrícula es privada, ¿no? Y solamente una tercera parte es pública, incluso creo, y disminuyendo, diría yo, en el tiempo, ¿no? En los institutos tecnológicos, si bien la matrícula sigue siendo mayoritariamente pública, la baja calidad de la matrícula pública hace que en realidad la demanda efectiva, si se quiere, lo que tiene mejor valor y mejor consistencia con las tendencias de movilidad social es la educación privada, ¿no? La capacidad pública de inversión, ¿no? Ha crecido. Estamos invirtiendo prácticamente el 5% del PBI, más del 20% del presupuesto público, si no me equivoco, son 49.000 millones de soles, ¿no? Si se quisiera, digamos, o sea, digamos, lo que quiero decir es que hay unas tendencias y un conjunto de limitaciones en el sistema económico, político, que hacen, digamos, que el proceso, digamos, que una lógica que avance en la idea, digamos, de una educación pública, ¿no? De un sistema público de educación como lo hay, digamos, como lo hay en Argentina, si se quiere, como lo hay, digamos, en otros países, sea algo difícil de pensar, digamos, en el futuro inmediato, yo diría en el futuro inmediato también, ¿no? Eso significa que hay que pensar en cómo se incorpora lo otro, ¿no? Como parte, digamos, de un proceso de satisfacción de este derecho que no solamente tiene que ser un derecho de acceso, sino tiene que ser un derecho de calidad. Y este derecho de calidad implica no solamente la calidad en términos de lo que uno aprende o la vinculación que pueda tener con el mercado o no, porque la universidad no necesariamente tiene que preocuparse, digamos, por el mercado, si se quiere, en última instancia, ¿no? Sino tiene que ver con una calidad en términos de la pertinencia, ¿no? En términos de la pertinencia cultural. En el Perú se han creado y se siguen creando universidades interculturales. Solamente tienen el rótulo de interculturales, ¿no? No hay ninguna idea más allá de colocar la etiqueta, ¿no? En general tenemos etiquetas correctas para casi todas las cosas. Lo que no tenemos es nada debajo de esas etiquetas, ¿no? Es cierto y hay que convertir esas etiquetas muchas veces en realidad, y hay que hacer con la educación intercultural, digamos, hay que hacer que funcione, que exista, ¿no? Que realmente se dé, que pase más allá de esta lógica de una educación bilingüe de baja calidad, en realidad, en la mayor parte de los casos, ¿no? O sea, hay un proceso, si se quiere, yo mencioné segmentación en el caso de las universidades, yo diría que sí hay un proceso si hay segregación, si se quiere, en la escuela pública y privada, en la educación básica, ¿no? Que digamos, que tiene que ver
con las escuelas unidocentes, por un lado, digamos, las escuelas polidocentes por otro, las escuelas multigrado por otro, ¿no? Cuyas realidades hacen que los resultados de esa educación pues condenen a las personas a tener peor educación respecto de otras, ¿no? Y sobre eso hay que actuar, ¿no? Pero bueno, ese es el reto de la educación básica y también lo es de alguna manera en la educación superior, que, digamos, todavía más. Todavía la educación superior tiene el privilegio de concentrarse en aquellos que terminan la educación básica, ¿no? Y por lo tanto tiene otra esfera. Y ahí hay que decir que los más o menos medio millón de personas que termina la educación básica, ¿no? Solamente pocos 200.000 son los que pasan más o menos directamente al sistema de educación superior, ¿no? Entonces hay también que pensar, digamos, cómo se logra incorporar y de qué manera se vincula la educación básica con la superior para poder generar, digamos, un sifón, ¿no? Que lleve a una mayor cantidad de personas hacia la educación superior, porque las demandas educativas así lo exigen en términos de la preparación de las personas para el futuro, ¿no? Entonces ese derecho para todos hay que imaginarlo, creo yo, de maneras más creativas. O sea, no tengo respuestas absolutas ahora, pero creo que ciertamente necesitamos pensarlo de nuevo, ¿no? Lo otro que dice Armando me parece interesante en términos de el- el- los cambios en el proceso global, si se quiere, y sus implicancias en la transformación educativa. Ciertamente hay grandes cambios, digamos, en lo que son los sistemas de educación superior, ¿no? En general, en el mundo, lo que se sostiene, ¿no? Es que la educación superior, la promesa de la educación superior no se cumple, ¿no? La promesa no se cumple en Francia, no se cumple en Inglaterra, no se cumple en Estados Unidos, no se cumple en Japón, ¿no? No. Probablemente en China se cumple porque si no la cumples, no estás ahí, ¿no? Pero en fin, ya, y eso tiene que ver con los procesos de transformación institucional, por un lado, y los procesos de desarrollo, ¿no? Tecnológico y generación del conocimiento por el otro, ¿no? Y el papel que la universidad ha jugado en ello y las políticas neoliberales vinculadas a estos sistemas educativos, ¿no? En el caso de Estados Unidos se ve, por ejemplo, cómo hay un conjunto de restricciones para lo que es la forma en cómo la universidad ha venido participando en el sistema de producción de conocimiento. Pero también hay cambios institucionales que tienen que ver con cómo se organiza la universidad, ¿no? Y cómo se rompe este proceso donde todos los procesos de titulación profesional están fuertemente institucionalizados en instituciones como los institutos superiores tecnológicos o las universidades, y cómo este sistema de titulación puede comenzar a funcionar de otra manera a partir, por ejemplo, de sistemas como el blockchain, en el cual tú puedes tener, ¿no? Reconocimientos de tus competencias, si se quiere, que son transadas o que tú puedes, digamos, utilizar para poder no solamente presentarte, ¿no? Y tener, digamos, una certificación, sino comenzar a producir otras certificaciones que son validadas en el conjunto de un sistema cada vez mayor, ¿no? Entonces tienes procesos de certificación y titulación totalmente distintos de los que conocemos ahora, que son estos papelitos que dicen que uno es tal cosa o uno estudió tal cosa o tal otra, ¿no? Y por otro lado hay todo un cambio en lo que es el tema de la participación de lo público y lo privado, ¿no? La participación de lo privado ha crecido enormemente en el sistema de educación superior internacional, ¿no? Eh, y también ha crecido, digamos, las nuevas formas de organización de las universidades, ¿no? Hay universidades sin locales ahora, ¿no? Hay universidades y no absolutamente virtuales. Hay universidades, no sé, creo que es Minerva, la universidad, en el cual uno se matricula y en realidad lo que hace es viajar, ¿no? O sea, viaja en grupos a distintos lugares donde hay diferentes experiencias formativas, ¿no? Y relaciones con la realidad de esos espacios, sobre los cuales se generan condiciones de formación con apoyo de docentes y profesionales que están en esos mismos lugares o que son
pueden ser asistidos o reforzados a través de educación a distancia, digamos, ¿no? Hay sistemas completamente distintos, quiero decir, en ese sentido. La Universidad, la PERTA de Cataluña, lo que está investigando es cómo se maneja un entorno de inteligencia artificial que permita simular un conjunto de procesos que en la presencialidad son muy útiles, que permitan una educación personalizada, pero en un contexto y de una manera totalmente distinta a la que se brinda ahora, ¿no? Y ciertamente nosotros estamos fuera de eso. O sea, nosotros estamos fuera de esos esquemas de desarrollo, ¿no? O sea, nuestra vinculación a estas dinámicas de transformación institucional no están, digamos, incorporadas. Estamos nosotros en la vieja lógica del siglo XIX, ¿no? En la cual, digamos, los papelitos son los que tienen que cuadrar con las demandas que hay en el sistema público, en el sistema privado, que exigen que los papelitos digan tal cosa, ¿no? Entonces hay una lógica del credencialismo, ¿no? Esta obsesión por el cartón tiene que ver, digamos, con este credencialismo que dice, para ser director, funcionario, ¿no? Se requiere A, B, C, D, y hay una serie de títulos. No importa que los títulos no correspondan con lo que la persona sabe o conoce o maneja, ¿no? Sino es importante que diga, que cumple, ¿no? Entonces ese papelito es suficiente. Y con eso, supuestamente, con esa credencial, te da un derecho, ¿no? Y entonces se ha roto, digamos, la relación entre lo que es la real formación y lo que es, digamos, el funcionamiento, o debería ser el funcionamiento del sistema, ¿no? Y eso es algo que hay que, digamos, hay algo que hay que enfrentar, digamos, uno podría decir, bueno, entonces vamos a dar, entonces que no haya títulos a nombre de la nación, que haya títulos, digamos, solamente por universidades, ¿no? Entonces la universidad da tu título y vale lo que defina, digamos, quien contrata, ¿no? ¿No? Pero en ese caso, digamos, ¿qué cosas, o sea, el efecto que se produciría, digamos, sería, digamos, un poco sería disruptivo, pero al mismo tiempo catastrófico, pienso yo. O sea, pienso que hay que ordenar mejor en términos de tener criterios básicos de calidad, ¿no? Que permitan que el reconocimiento de lo que ahí dice sea pues bastante cercano a lo que realmente es, ¿no? Eh, y mientras se pueden después crear otro tipo de procesos y otro tipo de experimentos, pero ahí no estamos, pues, ¿no? Ahí debería estar la universidad pública, ahí deberíamos invertir no pensando que todo el sistema es homogéneo o debe ser homogéneo, sino pues invertir en 4 universidades públicas en el país y convertirlas en 4 universidades que sean las mejores, no solamente de América Latina, sino que compitan internacionalmente, ¿no? Y es perfectamente posible. Pero implica no solamente un esfuerzo interno, sino implica alianzas externas, ¿no? Que también son importantes de realizar, ¿no? Pero en fin, ahí hay bastante por discutir en términos de cómo nos entroncamos con las dinámicas de cambio internacional en este sentido, ¿no? Bien, gracias Flavio. ¿Alguien más que desea intervenir en esta segunda ronda de consultas, comentarios? Sí, Alejandro, adelante. Sí, gracias Flavio por la presentación, muy interesante. Yo tengo tres preguntas que parecen un poco disparatadas, digamos, son por diferentes sitios. Una primera tiene que ver con esto último. Hace un tiempo, o sea, la gente falsificaba títulos, o sea, tú presentabas títulos falsos que te hacían ahí, pues, en alguna parte del centro de Lima. Entonces ahora ya no necesitas eso. Ahora tienes un título auténtico, hecho por una universidad, ¿no? O sea, de verdad, certificado que aparece en el registro general, pero no vale nada, digamos, o sea, digamos, el contenido sigue siendo el mismo. Entonces mi pregunta es, ¿existe algún tipo de cálculo de cuántos de estos títulos Bamba, o sea, existen en realidad? O sea, hay un cálculo de qué cosa hay detrás de los títulos que circulan. O sea, la César Vallejo, las peruanas han sacado montones de títulos de gente de maestría e incluso de doctorado. O sea, yo he accedido a alguna de las tesis en línea. Pucha, y con esas tesis no aprobaría a un alumno de primer año. O sea, y están ahí, ¿ah? Tú puedes encontrar, verificar y ver que esa tesis es cualquier cosa, ¿no? O sea, ni siquiera corresponde a necesariamente a la carrera de la que dices. Esa es, digamos, mi primera pregunta. La segunda pregunta tiene que ver con, tú has hablado de las universidades y los institutos en general. Y la pregunta es, ¿hay alguien en alguna parte que calcula y piensa qué especialidades se necesitan? O sea, porque digamos es muy fácil crear una
universidad y poner derecho. Entonces hay un montón de gente que sale en derecho o contabilidad o carreras más, vamos a decir, exóticas como humanidades, antropología, sociología, matemáticas. Es decir, ¿hay algún plan en alguna parte que diga necesitamos tal tipo de profesional y no se regula por el mercado? O sea, ahorita el mercado regula, las universidades nacionales por lo menos colocan plazas por ciertas especialidades y luego permiten cambios, ¿no? Pero tienen una cantidad de plazas específicas. Las privadas funcionan de otra manera. O sea, en la católica hay los de ciencia política que quieran estudiar ciencia política vienen acá y se les crea, a pesar que hay 150 estudiantes que no sabemos dónde van a ir al final. Entonces, en alguna parte se piensa qué profesionales necesitamos de qué áreas, eso corresponde a alguna instancia del Estado, etcétera, ¿no? Y la tercera es un poco más política, digamos, ¿no? Este, la pregunta ¿es un tema de decisión política y poder, no sé qué, o también es un tema de capacidad técnica en el espacio educativo? Es decir, tenemos capacidades para eso, no están en el Ministerio de Educación, pero podrían estar, o la gente que está ahí es capacitada, pero no le dejan. O sea, hay un problema también de, no sé, pues, de competencia técnica o de deterioro de competencia técnica en el espacio del Estado. ¿Cómo lo ves? Y ahí me quedo, gracias. Gracias a ti, Alejandro. ¿Alguien más que desea intervenir ahora? O si no, podemos ir absorbiendo estas primeras consultas. Adelante, Flavio. Perfecto. Perfecto. Si tenemos idea de cuánto se aguaba el caldo, digamos, de los títulos de, de las universidades, y aquí no solamente juegan algunas privadas, sino también juegan algunas públicas, ¿no? Es difícil de decir, ¿no? Es difícil de establecer, porque además habría que ver, digamos, también el tema por especialidades, ¿no? O sea, el caso, por ejemplo, de derecho es patético, ¿no? Derecho es una carrera que está en todas partes, ¿no? Pero cuya calidad, ¿no? Tiende hace años a la baja, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y entonces son pocas universidades y pocas instituciones las que producen, si se quiere, abogados que sean, digamos, que tengan, digamos, las competencias que se supone deben tener, ¿no? Y eso ha generado, digamos, una situación en el sistema de administración de justicia que es, pues, de lamentar, ¿no? O sea, la incidencia de esto en el sistema, sobre todo, digamos, en el aparato público es muy grande porque el credencialismo funciona básicamente en el aparato público, ¿no? Ocurre lo mismo si se quiere en medicina, ¿no? Y esto es difícil de cuantificar, pero al mismo tiempo su impacto creo que yo es grande, ¿no? O sea que ahí no tengo respuesta sobre cuántos son, ¿no? Creo que son demasiados, ¿no? Creo que en algunos casos están haciendo, generando crisis, digamos, en los procesos, digamos, en las actividades, digamos, que se realizan, ¿no? ¿Y cómo enfrentar esto? ¿Cómo, y esto ya, si se quiere, es un poco saltar a lo tercero, ¿no? O sea, cómo se convierte esto en una cosa distinta, ¿no? Yo creo que sí hay capacidades, ¿no? Sí hay capacidades técnicas en el país y sí hay capacidades, digamos, que se pueden incorporar desde fuera o gente que pueda retornar si se quiere, ¿no? Para poder generar condiciones distintas y organizar de una manera distinta lo que ya está establecido, ¿no? Pero que se necesita, digamos, un plazo y políticas de largo plazo, si se quiere, en educación, que es lo que no hemos tenido, ¿no? En el Perú, por ejemplo, hemos tenido una política de largo plazo que tenía que ver con el tema de la calidad docente, discusiones que se generaron, si se quiere, desde el 2000 en adelante y que terminaron, digamos, en las políticas meritocráticas de evaluación docente y que han ido decayendo en el tiempo, ¿no? Que han sido, digamos, han ido retrocediendo en el tiempo, ¿no? Entonces, las políticas que se espera, digamos, que en largo plazo produzcan efectos de determinado tipo, terminan no consolidándose, ¿no? Entonces, ahí tenemos un tema de estabilidad de las políticas que tiene que ver con la estabilidad de la política, de estabilidad del funcionamiento, digamos, de la sociedad que hay que ver, digamos. Si no tenemos eso, podemos tener las capacidades, pero no vamos a tener el espacio para poder hacerlas valer, ¿no? Por otro lado, en términos si alguien piensa qué especialidades se necesitan, ¿no?
Mira, ahorita está pensando qué especialidad se necesita el señor Chong en Pronavec, ¿no? ¿Ya? Y entonces está decidiendo el Ministerio de Educación a quién le da beca y a quién no le da beca, ¿no? O para qué carrera se da beca y para qué carrera no se da beca. ¿Cómo es que eso se produce? ¿No? O sea, yo diría que eso en general no se piensa, ¿no? Lo que se hace es actuar burocráticamente, ¿no? Entonces, para poder definir qué carreras son las necesarias, ¿no? Uno va a la encuesta ocupacional del Ministerio de Trabajo. La encuesta ocupacional del Ministerio de Trabajo que se hace a un panel, digamos, de empresarios de distintos tipos, demanda a determinado tipo de trabajadores, ¿no? Entonces, esa es la demanda, entonces hay que becar por este lado, ¿no? Entonces, nadie está pensando, digamos, en las complejidades de la realidad del país, ¿no? Las complejidades de las necesidades del país, la necesidad de la interacción entre los profesionales, ¿no? Para poder atender a los problemas, ¿no? Y por lo tanto, las distintas especialidades que deben concurrir para poder enfrentar los cambios que se necesitan y para poder avanzar, digamos, en estos cambios. O sea, nadie lo está pensando, ¿no? Tampoco lo está pensando la universidad, ¿no? Tampoco, o sea, digamos, no solamente quiero decir el sistema público, tampoco lo está pensando, digamos, el sistema privado, ¿no? Las universidades, eh, societarias, digamos, ¿no? ¿No? Con fines de lucro, buscan qué es lo que pide la gente y yo le doy, ¿no? Y así funcionan y así van y así crecen, ¿no? Las universidades asociativas, como bien conocemos, digamos, piensan que esto es importante y bueno, más o menos avanza hasta que y la cosa camina, crece y se cae, digamos, ¿no? ¿Ya? Y trata de permanecer, si se quiere, con algo, pero ¿cuánto se necesita? ¿Cuánto debemos hacer como sistema educativo en términos, cuánto esfuerzo le debemos poner? Es algo que no está siendo pensado en ninguna parte, ¿no? Y es una discusión mayor, diría yo, porque no solamente es un problema, porque la realidad se mueve, ¿no? ¿Ya? Las demandas, ¿no? Además cambian constantemente, digamos, ¿no? Y los procesos formativos para generar esas capacidades también se están transformando rápidamente, ¿no? Entonces ahí hay un movilismo, si se quiere, del sistema, en el caso del Perú, que tiene que ver con que estamos mirando pasar las cosas, ¿no? Como si vemos una película en la cual nosotros no vamos a tener ninguna acción ni vamos a actuar de ninguna manera, ¿no? Creo que por ahí va la cosa. Bien, tenemos a Armando nuevamente, adelante. Sí, gracias, Jocelyn. Tenía dos comentarios, ¿no? Sobre lo que ha señalado Flavio, una pregunta adicional. Dos comentarios anecdóticos, ¿no? Sobre lo que se señalaba de si realmente se está produciendo lo que el mercado demanda y los ejemplos que señalaba Flavio sobre el tema de los abogados y los médicos. En el caso de la abogacía, ¿no? Yo puedo ofrecer como anécdota lo que alguna vez conversando, ¿no? Con un especialista en el campo decía, ¿no? Que señalaba que la razón por la cual el Perú seguía poniendo tantas facultades de derecho, ¿no? Y abres estas microuniversidades que han surgido en los últimos tiempos y pones una facultad de derecho y abres esta universidad privada y pones una facultad de derecho, a pesar de que la impresión es que el mercado ya está sobresaturado, era simplemente por un tema de costos. Decía, para poner, digamos, otro tipo, digamos, de carrera, entonces tienes que poner laboratorios, equipos y otros. En cambio, poner una facultad de derecho es facilísimo porque lo único que necesitas es un aula, unos bancos y un tipo en una pizarra dictando y se acabó. Ya tienes tu facultad de derecho, entonces el principal factor por el cual son tan populares facultades de derecho es costos comparativamente baratos y puedes generar una gran cantidad de ingresos fácilmente. Anecdótico, evidentemente, pero habrá que pensar sobre eso. Y lo otro sobre el tema de los médicos, ¿no? De la profesión médica. Es bien sabido que en el Perú hay un déficit, ¿no? Históricamente impresionante de personal médico, pero la sensación en los últimos tiempos es que ha habido una explosión en la oferta, ¿no? De carreras, ¿no? Médicas, ¿no? Privadas y públicas, pero que eso lamentablemente ha ido acompañado de una caída significativa de los estándares que aparentemente nadie está midiendo, considerando, pero que también nuevamente hay anécdotas. Conversando con algún especialista del sector médico, dice,
Los que están entrando en los últimos tiempos, ¿no? Al sector médico, ¿no? Al sector salud, ya no tienen el nivel necesariamente de los anteriores y en realidad es un poco como que tenemos que capacitarlos y ver dónde los ponemos que hagan menos daño y bueno, depende de qué universidad viniste para tener claro a qué puedes aspirar. Entonces, ahí también hay un impacto que se está dando en términos de que crece la oferta en términos cuantitativos, ¿no? Pero en términos cualitativos está disminuyendo y probablemente no solamente en las carreras médicas, sino en general. Y la pregunta que yo lanzaría finalmente a Flavio es, ¿hasta qué punto este cambio en la universidad, ¿no? Y en la mentalidad de las personas que van a la universidad está reflejando un cambio más amplio en términos del sistema económico, ¿no? Y que se refleja, por ejemplo, en el campo laboral. El tema de la desaparición de los puestos, digamos, permanentes, de la línea de carrera, el auge del emprendedurismo con todos sus defectos, ¿no? Y limitaciones, y la impresión que hay de que quizá cada vez más de los muchachos que entran a la universidad no entran a la universidad con la idea de tener una profesión, con la idea de que, bueno, con esto yo voy a desarrollarme en esta carrera, en este campo que he elegido, sino simplemente es como una suerte de check, como se mencionaba, para luego pues, después ver cómo me recurso y cómo me defiendo en la vida. En otras palabras, yo estudio contabilidad, estudio administración, no tanto porque piense hacer carrera en una gran empresa posteriormente, sino simplemente porque con eso me valido y después me voy a dedicar a ser empresario, emprendedurismo, a tener, ¿no? Mi propio negocio. Y la impresión anecdótica es que cada vez hay más jóvenes que de frente salen de la universidad y ponen algún negocio, ponen su pequeño café, ponen su pequeño negocio propio, etcétera, y entran en esa lógica positiva en algunos aspectos, pero también perversa del emprendedurismo y yo me las arreglo y me recurseo por mi cuenta, ¿no? Gracias. Gracias, Armando. Tenemos también a Eduardo con el pedido de la palabra. Adelante, Eduardo. Gracias, Flavio, por la presentación. Y me gustaría que hagas una reflexión sobre un hecho que va más allá de la educación, pero que tiene que ver con el título de tu presentación, ¿no es cierto? El desplome de la educación es parte de lo que en genérico podríamos denominar el desplome del Estado, el deterioro del Estado, si queremos ser piadosos. Ah, el tema es el siguiente, es evidente que, digamos, en los últimos, yo diría, 8, 10 años, el Estado y sus distintas dependencias han sido capturados por distintos grupos políticos, por distintas formas de organización adentro del Estado que ya superaron largamente lo que fue la vieja historia de, digamos, la significativa presencia del APRA en una época y, digamos, al final del siglo pasado, inicios de la competencia entre el APRA y el mundo reclutado desde el Fujimorismo. Y en ese contexto, digamos, uno de los elementos del deterioro es la captura de las posiciones políticas en la gestión de los sectores, pero más dramáticamente la captura de los espacios tecnocráticos en el sentido más claro y su indudable deterioro. Si esto, que digamos varios coinciden en que es una tendencia bastante visible en general en el Estado, eh, se manifiesta en la educación y cómo se manifiesta. Porque, y termino con esto, me da la impresión que uno de los desafíos enormes que tenemos como país y que va a tener el futuro gobierno, cualquiera que éste sea, es cómo se trata de recuperar un Estado que sea capaz de vincularse con la sociedad y de responder, aunque sea mínimamente, a sus demandas y a sus malestares crecientes. Gracias. Bien, adelante, Flavio. Tenemos también una pequeña consulta en el chat.
Nos Andrés consultan Oliva. sobre... Sí, exacto. Sí, Robert, gracias. Lo veo. Ya, gracias Armando. Qué gusto escucharte además. Este, sobre, sobre este tema de cambios en las estrategias, ¿no? Las estrategias de quienes educan en la universidad, quienes van al sistema educativo. ¿Por qué van, no? ¿Y qué cosa es lo que quieren conseguir con ello? Eh, Muchos, o sea, yo decía, digamos, hay un fenómeno nuevo que es gente que ya tiene experiencia laboral que busca certificación universitaria o de educación superior, ¿no? Y busca certificación porque sabe lo que quiere, ¿no? Y porque busca certificarse en aquello que necesita, porque ya tiene experiencia y lo paga, ¿no? Que va a la universidad privada a buscarlo, que le da más, que es más flexible en términos de sus condiciones, ¿no? Y también es más flexible muchas veces en términos de la calidad, yo lo voy a obtener de todas maneras, ¿no? Y algo aprenderé y de algo me servirá, ¿no? Entonces hay, digamos, una lógica de vinculación utilitaria, digamos, para esa población, ¿no? Hay los otros, digamos, que se conversaba con Willy Nui, ¿no? Que buscan, que, que en realidad buscan, están por vocación, no son los más, pero hay muchos que están, digamos, porque quieren hacer, digamos, quieren realizarse de esa manera, ¿no? Y que lo que encuentran en la universidad no es necesariamente lo que están buscando, ¿no? Decir, desarrollar capacidades para conocer aquello que tu vocación de alguna manera te pide conocer, ¿no? Se encuentra en muy pocos espacios porque la calidad de la universidad es muy mala. Pero hay una vinculación también, creo que ahí también es correcto, ¿no? Que estas búsquedas y estas formas de vincularse con la educación superior, ¿no? Que también son más utilitarias aún desde el principio, de por qué voy a la universidad, no voy a la universidad porque quiero estudiar, quiero saber de algo, sino quiero tener un cartón sobre algo que me permita hacer otra cosa, ¿no? Ocurre mucho en los abogados, ¿no? Los que estudian derecho se dedican a muchas cosas distintas del derecho muchas veces, ¿no? Y entonces funciona así. Y creo que sí tiene que ver con el tema de la flexibilización del mercado laboral, con el hecho de que tenemos 70% de economía informal, ¿no? Y que estas capacidades son de alguna manera adquiridas, ¿no? Aunque no se ejerzan propiamente, son útiles para moverse en esos espacios, ¿no? En un estudio que se hizo sobre el tema de educación técnica, una cosa que se encontró fue que lo que tienes es que cuando una pequeña empresa, ¿no? Busca, digamos, que está en el límite de la informalidad, si se quiere, busca, digamos, un profesional para desarrollar alguna actividad, no necesariamente lo busca en el rubro que corresponde, sino lo busca, ¿no? Busca un universitario en aquellos espacios que podría o debería teóricamente ocupar un técnico, ¿no? ¿Ya? Y busca un universitario porque la experiencia universitaria de alguna manera, ¿no? Brinda algunas competencias mayores que el espacio técnico, ¿no? Más allá del objeto mismo sobre el cual se va a hacer. Puede tratarse de un vendedor, ¿ya? Prefiero un egresado de la universidad que un egresado de un instituto tecnológico, ¿no? Entonces creo que ahí hay también la gente reacciona, digamos, en términos de cómo toma aquellas personas, digamos, que tienen determinadas trayectorias educativas, por decirlo así, ¿no? Y entonces hay una flexibilización de ambos lados, ¿no? Sobre todo, digamos, en lo que es el sector privado. El sector público está muy estructurado de otra manera y eso tiene un efecto que va más por el lado de lo que decía Eduardo, ¿no? Pero antes de eso, sobre el emprendedurismo, ¿no? Eh, yo diría que las tendencias al emprendedurismo son menos de las que pensamos, ¿no? Eh, Porque requieren, digamos, no solamente requiere ciertos conocimientos y ciertas capacidades, sino requiere cierto capital, digamos, ¿no? Y eso requiere, digamos, cómo se vincula
en todo caso, estos procesos con actividades ya existentes a nivel familiar, ¿no? Y ahí funciona, pero como un proceso en el cual, o sea, no salen, digamos, numerosos emprendedores de la universidad ni de la formación técnica, si se quiere, ¿no? Es más, o sea, en realidad lo que están buscando, digamos, es un mercado mucho más estructurado. Y lo que hace la universidad y los institutos de formación técnica es más bien orientarlo en esa dirección, ¿no? Entonces creo que ahí tenemos, podría hacer una cosa diferente, ciertamente, y podrían trabajar en eso de otra manera, pero ese es otro tema, creo. Sobre el tema de lo que decía Eduardo, que tiene que ver con el tema del deterioro del Estado, ¿no? Y de cómo estos procesos de formación han ido deteriorando el Estado y cómo hay esta captura del Estado, etcétera. Es cierto, digamos, ¿no? O sea, lo que se observa es, digamos, que hay un crecimiento de la burocracia, del personal en el Estado, y que la calidad de ese personal, digamos, no corresponde a lo que se podría querer demandar. Y se ha destruido el camino que se había pensado, que es este de servir, que finalmente ha colapsado, ha caído porque primero se le perforó por distintos lados. Las instituciones dijeron, bueno, que se aplique servir, pero aquí no, ¿no? Aquí somos distintos. Entonces, comenzando por ahí, servir dejó de servir para algo. Y por otro lado, todo este proceso de incorporación, ¿no? De incorporación de partidarios o de conocidos o de parientes, ¿no? En el Estado ha crecido enormemente en estos últimos años, ¿no? Entonces, lo que tiene, yo me encuentro con jóvenes, digamos, que trabajan en el sector público, que han permanecido ahí, que no se han ido, digamos, y que dicen, bueno, yo solamente espero que venga una persona de director, ¿no? Que no sepa nada de nada, que solamente quiera ganar su sueldo sin preocuparse por nada, porque es el que me va a dejar hacer mi trabajo, ¿no? Y que es el que quiero yo, que es el que creo yo se debe hacer, ¿no? Entonces, hasta eso llega, digamos, en la lógica, digamos, de cómo funciona esto, cómo está funcionando el aparato público, ¿no? Eh, y ahí y en el caso y este va a ser un tema, este va a ser un tema, digamos, para poder eh, hacer que los aparatos públicos funcionen, ¿no? Y para poder hacer que resuelvan los problemas o atiendan los problemas que supuestamente deben atender, ¿no? Hay sectores, digamos, que las cosas están menos deterioradas que en otras, pero en general hay estos problemas de manejo del sector público, ¿no? Y de la capacidad del sector público para resolver problemas o para pensarlos o para actuar sobre ellos, ¿no? En el caso de la educación, ¿no? Yo creo que habría que evaluar cuál ha sido el efecto en el caso de la educación en general se ha, eh, yo creo que es el sector que más se ha profesionalizado. Profesionalizado en el sentido donde la profesión docente ocupa prácticamente el conjunto del espacio, ¿no? Es decir, se requiere docencia para casi cualquier función que se realiza en el sistema educativo, ¿no? No digo, digamos, en la lógica del ministerio necesariamente, pero sí en la lógica de las funciones que tienen que ver en la escuela, por un lado, y tiene que ver con las funciones que tienen que ver en los organismos intermedios también, ¿no? Donde el ser docente es la característica básica para poder ocupar los espacios, ¿no? Y crecientemente también en el mismo sector público ya a nivel ni siquiera del ministerio, ¿no? Y también en el sector privado, a la medida que hay una demanda creciente de que se profesionalice la educación privada en términos que sean docentes los que estén presentes en la educación privada, ¿no? Eso ha ocurrido y, y habría que evaluar, digamos, si eso es lo que debe ocurrir, ¿no? En un momento se discutía más bien sobre tener una lógica distinta para lo que es los directores de los centros educativos, ¿no? O para los directores de las instituciones, de los órganos intermedios, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué otro tipo de perfiles profesionales son los que permiten organizar también los procesos educativos o la administración misma de la educación, ¿no? ¿O qué otro tipo de profesionales son admitidos dentro de los mismos procesos de enseñanza-aprendizaje en las instituciones educativas de educación básica en particular, ¿no? En fin, ahí hay una discusión abierta, creo yo, ¿no? Sí, Flavio. ¿Alguien más
en sala Ah, que quiera preguntar. Sí, Mónica, para ya ir cerrando también esta sesión. Adelante, Mónica. Gracias, gracias Flavio por la exposición, que obviamente suscita una serie de inquietudes, de preocupaciones, ¿no? Aprovechando tu experiencia en el campo, quería que, si es posible, que nos comentes un poco a nivel histórico, em, ¿cuál ha sido el mejor momento que hemos tenido en el Perú donde tú piensas, bueno, por aquí estuvo el camino correcto, por aquí empezamos a desarrollar algo interesante en términos de la formación de nuestros jóvenes para la construcción de una nación con una visión distinta, ¿no? Que es finalmente lo que se quiere. Porque me da la impresión que aquí no hay proyectos de largo plazo, aquí es cada vez que alguien entra a la función pública en el ministerio, hacen cambios grandes y todas las iniciativas y estos proyectos que se supone deben ser de largo aliento terminan truncos porque no sé por qué razón, ¿no? mm, Y en esa medida, ¿cómo juega ahí el tema político, no? O sea, ¿quién piensa la educación en este país? Si está eso acotado a un grupo especializado o de verdad se necesitan las competencias de otros sectores también para pensarlo. Em, Aquí vemos que la educación finalmente es un negocio. Yo no sé desde cuándo se puede decir que la educación es un negocio, ¿no? Con esto del crecimiento exponencial de universidades privadas que en realidad no tienen ningún peso, ninguna calidad, ninguna validez y que votan profesionales que no van a encontrar probablemente un espacio de trabajo en el que puedan desarrollarse. Y también allí, si tú ves que hay un hueco entre la coherencia de la educación, digamos, básica, un muchacho que sale, una chica que sale del colegio, eh, para la universidad. Hay un hueco que es cubierto por las academias, ¿no? Ese es un mm, punto que nunca ha logrado integrarse. Siempre tienes que pasar por una academia porque si no es imposible que con la calidad de la educación básica tú puedas acceder directamente a un examen de ingreso y lograr, ¿no? La vacancia, ¿no? ¿Cómo debería articularse eso? Y luego el papel de la SUNEDU. Había mucha expectativa, creo que a los inicios de esta experiencia, creo que había mucha fe en que la cuestión cambiara. Y de pronto todo eso se ha desmantelado y parece que no funciona más. Eso, la supervisión de la calidad ha quedado prácticamente en nada, ¿no? Y finalmente, en términos comparativos en la región, ¿cuál es el modelo que a ti te provoca, digamos, mayor expectativa? Que tú digas, mira, no sé, pues en Chile, en Argentina, en Brasil, en Colombia, esto ha funcionado de mejor manera porque se pensó de tal o cual forma, ¿no? Bueno, ahí un poco sueltas mis preguntas. Gracias. Adelante, Flavio. sí, sí, me ha dejado pensando, Mónica, Zoom, un montón de temas. Sobre la parte histórica que me parece interesante. Yo diría que ha habido varios momentos en los cuales se ha pensado la educación en el Perú, ¿no? O sea, ¿no? Los civilistas la pensaron, digamos, en los años 20, ¿no? Y tuvieron una idea de la educación, un rol que tenía que jugar la educación en la integración del país, e hicieron un enorme esfuerzo, ¿no? En ese proceso que se detuvo, yo diría que prontamente, ¿no? Pero fue, digamos, una manera de pensar la educación, se discutió, ¿no? Se avanzó, se comenzó con la educación rural, ¿no? Hay historias que cuentan de cómo se importaron materiales de Francia y la dificultad que hubo para llevarlos a regiones tan remotas como Ayacucho, ¿no? En ese momento, ¿no? Y cómo, digamos, enfrentaron, digamos, el problema de la educación, de la educación, digamos, indígena en ese entonces. Hubo otro momento, digamos, que curiosamente fue con General Mendoza, ¿no? En la época de Odría, ¿no? Que de alguna manera se vuelve a pensar, ¿no? O sea,
piensa de nuevo el sistema educativo, pero con una perspectiva absolutamente distinta. Es la época de las grandes unidades escolares, pero también es la época, digamos, en la que se piensa cómo organizar la educación rural, o toda esta idea de los núcleos educativos que después en la reforma de las épocas de Velasco comienza a tener sentido y se reorganiza también la educación, que es otro momento en que se piensa la educación y se cambia la educación, se cambia la lógica de funcionamiento del cómo va a ser el Estado, cómo debe funcionar el sistema educativo, qué rol deben tener los docentes, cuáles son los contenidos de la educación, etcétera, ¿no? Son otros momentos en que se piensa la educación. El otro momento que se piensa la educación, ¿no? Es con el fujimorismo. El fujimorismo piensa la educación desde otro punto de vista, coge las teorías neoliberales, ¿no? Y aplica, digamos, eso en el sistema educativo como una fórmula para enfrentar o sea, digamos, la 882 y el crecimiento de las universidades privadas con fines de lucro tiene que ver con la necesidad también de satisfacer una creciente demanda y necesidad de formación de un capital humano que tuviera, digamos, que ver con las posibilidades de desarrollo hacia adelante, digamos. Es también una opción, si se quiere, en esa dirección, ¿no? Entonces también ahí hay, digamos, una visión, todas en general incompletas, ¿no? Yo diría, digamos, respecto de Velasco, que el gran error de la reforma educativa de Velasco fue duplicar el sistema educativo en una sola movida, ¿no? El gobierno de Velasco decidió que había educación mañana y tarde en todos los centros educativos. Por lo tanto, se duplicó el acceso educativo, ¿no? Creció enormemente la demanda de docentes y se incorporó docentes, ¿no? Con menos calidad de las que se tenía previamente, ¿no? Y el sistema creció espontáneamente, ¿no? Con una mayor cobertura, pero con una menor calidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso ocurrió. En el caso de la reforma de Fujimori, ¿no? O sea, todas las transformaciones neoliberales que, digamos, tenían que ver con la lógica de la introducción de la educación privada en el sistema de educación básica, en el sistema de educación superior, ¿no? Requerían, supuestamente, en el modelo además, ¿no? De un sistema regulatorio importante y fuerte, que nunca se hizo, ¿no? Entonces se dejó eso al más libre de los mercados, con lo cual lo que se produjo fue una situación caótica de crecimiento, digamos, de la oferta educativa en ambos espacios, ¿no? Eh, el otro espacio de pensamiento y cambio de la educación superior creo que ha sido el que ocurre en la época de Ollanta, donde se piensa qué hacer con el sistema frente a las condiciones que se habían generado, ¿no? Y se considera, digamos, se recupera el tema de la regulación, que estaba abandonado por un lado, ¿no? Y la preocupación por los aprendizajes, ¿no? Entonces comienza, digamos, una lógica de funcionamiento distinta ahí, y el tema de la meritocracia que se consolida, si se quiere, como una idea que viene desde atrás, en el caso de la meritocracia docente, pero que requería una continuidad, como todas las otras políticas, para poder, digamos, tener sentido, ¿no? Eh, Tenía sus defectos también, por supuesto, ¿no? Que requerían, digamos, de una voluntad, una presencia y una participación mayor, digamos, de lo que es de lo que es la sociedad en el funcionamiento, digamos, de esta propuesta, que finalmente no se dio y que terminó por derrumbar las posibilidades que se habían generado, digamos, en ese entonces. Creo que hay tres momentos, ¿no? O cuatro momentos. Eh, Respecto de la relación entre la educación básica y la educación superior, ¿no? Esto ha intentado verse en varios momentos también, ¿no? Este es un tema que preocupó a la reforma velasquista y preocupó, ¿no? A la última etapa del Fujimorismo, ¿no? Buscar, digamos, que haya un vínculo entre los últimos años de la educación básica con la educación superior y crear una instancia ahí, crear lo que se llama el bachillerato que existe en otros países, ¿no? Que nunca se pudo lograr, ¿no? Y en parte creo que tiene que ver con la oposición de los intereses privados respecto de esa posibilidad. Eh, pero en fin, hubo ese paso. Esa relación, sin embargo, es vital para mejorar el funcionamiento del sistema. Yo creo que hay que establecer un vínculo entre la educación básica, o sea, la educación básica y la universitaria. Las dos están de espaldas
¿no? Una de espalda frente a la otra, de espalda del otro, ¿no? Y entonces no se comunican, no se relacionan, no tienen responsabilidades las unas sobre las otras, y por lo tanto la brecha se crea porque ni siquiera conversan entre ellas, ¿no? Creo que hay que generar espacios no solamente de comunicación, sino de convergencia ahí entre unas y otras. Y eso es algo que habría que trabajar hacia adelante. Lo otro tiene que ver con, que me preguntes el tema de SUNEDU, ¿no? Si el tema de SUNEDU ha sido desarticulado, la concepción de SUNEDU es la concepción, digamos, de generar un ente regulador en el que los regulados no sean los que se regulan, ¿no? Los que autorregulan, digamos, ¿no? Sino que estén fuera. Y lo que se ha generado, digamos, es una organización en la cual los regulados se regulan a sí mismos, ¿no? Por lo tanto, digamos, las posibilidades de generar condiciones exigentes sobre el funcionamiento del sistema se han caído, ¿no? Al mismo tiempo se ha convertido en una instancia que más bien aprueba determinadas cosas, pero se le ha quitado, digamos, todas las uñas y dientes que debe tener un sistema de regulación para poder exigir calidad de sus administrados, ¿no? Sobre qué, qué modelo regional, digamos, uno podría pensar del cual podríamos aprender algo, ¿no? Eh, Nuestra realidad educativa, si se quiere, está muy cercana a seguir los pasos de la realidad educativa chilena, aunque no nos hemos seguido tal cual, ¿no? Fujimori de alguna manera comienza, digamos, con un proceso que apunta, si se quiere, en esa dirección. Y hay experiencias ahí que nos deberían ser útiles, ¿no? Y que no hemos logrado, digamos, incorporar. Por ejemplo, el examen único, que no solamente es chileno, sino existe en otras partes de la región también. ¿Ah? Pero no tenemos un examen único, con lo cual, digamos, no podemos utilizar eso como un instrumento de política, ¿no? Eh, También es un sistema, también tienen un sistema, los colombianos y los chilenos, un sistema de becas y de crédito, ¿no? Sin embargo, ellos lo están usando mejor que nosotros. Y la rebelión estudiantil en Chile ha convertido, digamos, esos instrumentos, ¿no? En una política, o ha buscado convertirlos en parte de una política de gratuidad de la enseñanza hacia adelante, ¿no? Que es la que finalmente se ha establecido y que no sé qué ruta tendrá ahora con CAST, pero que digamos ahí estaba, ¿no? Eh, Viendo además, yo, yo, yo suelo ver como fuentes de experiencia Colombia y Chile, ¿no? Las experiencias que se tienen ahí. Las experiencias universitarias, en el caso colombiano, por ejemplo, tienen que ver con eh, lo que le llaman, ellos tienen un pacto de financiamiento de la educación superior pública, ¿no? Que tiene que ver con cómo se maneja el presupuesto público. Entonces hay un crecimiento del presupuesto que tiene un impacto directo. Cuando crece la economía hay un impacto directo, digamos, en el crecimiento del presupuesto, ¿no? Y en las asignaciones que se dan a la educación superior universitaria. Y aunque hay una mayor presencia del Estado en el funcionamiento de las universidades públicas en Colombia, las universidades públicas colombianas han podido desarrollar mejores capacidades que nuestras universidades públicas, ¿no? Ha habido cambios últimamente con lo de Petro también que habría que ver, ¿no? Que habría que estudiar, digamos, ¿no? La otra cosa es, creo que yo vería esos dos sistemas como sistemas, porque el sistema brasileño es al revés que el nuestro. Las universidades públicas son tope, las universidades privadas son nada, ¿no? Y en el caso argentino, la universidad pública es la universidad, ¿no? Y el resto no es, son nada, si se quiere, ¿no? Son sistemas completamente distintos, desarrollados de manera opuesta, ¿no? Y difícil imitar uno o el otro. Yo creo que tendríamos que coger más bien experiencias como las que acabo de mencionar, ¿no? Eso. Y respecto del tema del ingreso libre, ¿ya? ¿Ya? Bueno, es sería, digamos, en algún momento se discutió eso, sobre todo cuando había una propuesta, un proyecto de ley en ese sentido. El tema del ingreso libre es que en realidad lo que genera son condiciones que no se cumplen de manera inmediata porque no hay la capacidad para cumplirlas, ¿no? Por un lado, ¿no? Sino generan, digamos, una condición progresiva, ¿no? Y generan además una barrera que en vez de ser una barrera
a la entrada de la universidad, se convierte en una barrera interna dentro de la universidad, ¿no? Es decir, se crean condiciones, las especialidades crean condiciones, crean barreras en el año anterior o después de 2 años, de tal manera de poder lograr que pasen en los procesos de especialización, de desarrollo más profesional, ¿no? Aquellos que cumplen determinadas condiciones. Entonces yo no sabría decir si ese proceso de ingreso libre en realidad lo que hace es cambiar una barrera que está ahora entre la educación básica y la educación superior y la coloca dentro de la educación superior, ¿no? Y en realidad no es un cambio tan grande como el que debería darse, ¿no? Eh, y de hecho, en el caso argentino ha creado algunos problemas respecto de los procesos de formación, ¿no? Y las demandas laborales en el país, ¿no? Un proceso de distanciamiento ahí. Pero en fin, creo que ese es un tema que podría abarcar otra presentación, ¿ya? En fin, ahí me quedo. Bien, gracias Flavio por acompañarnos esta mañana con tu reflexión. Como dices, hay temas todavía que eh, pueden quedar para una próxima reunión en donde podamos tener un poco más de detalle y desgranar cada uno de estos temas que han sido propuestos ahora, ¿no? Igual quedas también invitado a sumarte a nuestras reuniones. Estamos todos los martes aquí analizando diversos temas. Y bueno, también gracias a quienes nos han acompañado esta mañana.